En la historia de WWE hemos sido testigos de momentos increíbles, desde victorias épicas hasta derrotas desgarradoras. Los luchadores nos han llevado en un viaje lleno de emociones, pero quizás los momentos más difíciles de todos para siempre y se retiran. Y son retiros que no solo marcaron el fin de una carrera brillante, sino que también dejaron un vacío inmenso en los corazones. Noah, y por eso hoy en el Noah Club, los retiros más tristes en la historia de WWE. Disclaimer, esta solamente es una opinión personal, así que ya sabes, si tienes una opinión distinta, puedes dejármela en los comentarios y armamos el real debate. Ahora sí, corre video. Ric Flair, I'm sorry, I love you. El nombre Ric Flair es sinónimo de grandeza, no hay discusión posible. The Nature Boy es una de las figuras más influyentes en la historia del wrestling profesional. Con 16 campeonatos mundiales a su nombre, Flair no solo definió lo que significaba ser campeón, sino que también estableció un estándar de carisma y presencia en el ring que sigue siendo inigualable hasta hoy. Pero todo lo bueno llega a su fin, y en el caso de Ric Flair, ese final llegó en WrestleMania 24. Flair se enfrentó a Shawn Michaels en lo que sería su última lucha bajo la estipulación, preparado para verlo marcharse. El combate fue simplemente épico, una batalla entre dos de los mejores de todos los tiempos. Pero lo que hizo este momento tan especial y a la vez tan doloroso fue la carga emocional que se sintió en cada movimiento. Cuando Shawn Michaels miró a Flair antes de aplicar el último Sweet Chin Music y le dijo las ahora icónicas palabras I'm sorry, I love you, sabíamos que estábamos siendo testigos de un momento que quedaría grabado en la memoria de todos los fanáticos. Flair cayó y con él una era del wrestling. Los fanáticos no solo estaban diciendo adiós a una carrera, sino al hombre que había sido un pilar del negocio durante más de 3 décadas. La tristeza se sintió en cada rincón del estadio. Ver a Ric Flair, el hombre que parecía indestructible, marcharse del ring con lágrimas en los ojos fue desgarrador. La noche siguiente, en Monday Night Raw, la WWE le rindió un homenaje que quedará para la historia. Flair fue recibido por sus compañeros de vestuario y por los fans en una ovación interminable. Fue una despedida digna de un rey, pero también un recordatorio de que nunca más veríamos a The Nature Boy competir al más alto nivel. Los fans sabían que estaban diciendo fue el fin oficial de una carrera legendaria. Batista, el último rugido del animal. El segundo retiro en nuestra lista es el de Batista. También conocido como el Animal, Batista fue una de las superestrellas más dominantes de la WWE durante la década de los 2000. Su físico imponente, su poder en el ring y su personalidad hicieron que rápidamente se ganaran un lugar entre los grandes de la empresa. Batista no solo fue parte de Evolution junto a Triple H, Ric Flair y Randy Orton, sino que también se convirtió en una figura clave durante el auge de la compañía en esa época. Pero en 2019, Batista decidió que era momento de decir adiós. Después de varios años alejados del ring, enfocado en su carrera en Hollywood, Batista regresó para una última rivalidad con su viejo amigo y mentor, Triple H. La rivalidad se construyó y los dos se enfrentaron en WrestleMania 35, en una lucha brutal que sería la despedida de Batista del mundo del wrestling. El combate fue una montaña rusa de emociones. Batista y Triple H se dieron todo lo que tenían. Cuando llegó el final y Batista fue derrotado por Triple H, los fanáticos no sabían que ese era el cierre de una carrera ilustre. Después de la lucha, Batista hizo el anuncio oficial en sus redes sociales. Se retiraba del wrestling profesional. El Animal había dejado su marca, pero era hora de seguir adelante. Y amigo, lo triste acá es la manera en cómo se fue Batista. A veces dicen que la manera menos dolorosa de decir adiós es no decirlo, pero es que los fans tampoco fueron justos con él. Recordemos nada más el Royal Rumble del 2014, que ganó Batista y los fans estaban perdiendo la cabeza porque se encapricharon en querer ver ganar a Bryan o Punk. Igual, en esta última, su última rivalidad con Triple H, la gente hizo no más que criticar el físico o las limitaciones que podía tener una superestrella que está alejada de los cuadriláteros. Y así fue, el adiós de Batista pasó así, por redes sociales. Por eso yo creo que debemos valorar lo que tenemos antes de que se nos vaya. Triple H, Game
over. Triple H es uno de los nombres más importantes en la historia de WWE, tanto dentro como fuera del ring. Como luchador, The Game fue uno de los pilares de la Attitude Era y uno de los competidores más exitosos en la historia. Como directivo, ha sido fundamental en la creación de NXT y en el crecimiento de la compañía a nivel global. En 2022, Triple H anunció su retiro oficial del wrestling tras sufrir serios problemas cardíacos. Aunque los fanáticos siempre esperaban que Triple H tuviera una gran lucha para cerrar su carrera, su retiro no fue en el ring, fue una decisión forzada por las circunstancias, lo que hizo que fuera aún más doloroso. Triple H no tuvo su gran despedida en WrestleMania, ni siquiera en el ring, solamente apareció a dejar sus botas en el ring, simbólicamente se había retirado. Su retiro fue un recordatorio de que a veces los cuerpos de estas superestrellas simplemente no pueden seguir adelante, sin importar su deseo o lo que queramos los fans. Para los fanáticos fue triste porque The Game había sido una presencia constante en WWE durante décadas, el favorito de muchos. Su adiós marcaba el fin de una era de estrategia, de intensidad y de batallas épicas. Estoy seguro que a muchos de nosotros nos hubiese gustado ver el juego retirarse con un último gran combate en la vitrina de los inmortales. Déjame en los comentarios con quién te hubiera gustado que se retire Triple H. Yo creo que en esa época una lucha contra McIntyre, que aún era babyface, y obviamente Triple H hubiera hecho de villano, o sea, el gran villano que siempre fue. Yo siento que la historia hubiera quedado God. Y ya que andas por los comentarios, no olvides suscribirte y darle like al video. Vamos que llegamos a la meta de 10.000 suscriptores para fin de año. Ahora sí, continuamos. The Undertaker, el último adiós del Deadman. El Undertaker es, sin duda, uno de los personajes más icónicos, no solo en WWE, sino en la historia del wrestling. Durante más de 30 años, el Deadman aterrorizó a sus oponentes y cautivó a los fanáticos con su mística y su aura indestructible. Desde su debut en Survivor Series del 90 hasta su increíble racha de victorias en WrestleMania, el legado del Undertaker es incomparable. Ya no tengo más palabras para explicar lo que es Taker para todos los fanáticos. De hecho, tengo un videito donde hablo de eso, así que pásate para verlo cuando termines de ver este. Volviendo, en WrestleMania 36, en una lucha cinematográfica contra AJ Styles, Undertaker puso fin a su carrera. Aunque muchos esperaban verlo retirarse en el ring en un gran estadio lleno de fans, la pandemia de 2020 obligó a que su última lucha fuera en un entorno diferente, más íntimo pero igualmente poderoso. Era algo fenomenal lo que presenciábamos, el fenómeno contra el fenomenal, literalmente hablando fue cine. Después de la lucha, el Undertaker anunció oficialmente su retiro en su documental The Last Ride. Para los fanáticos fue un momento agridulce. Sabíamos que Taker ya había dado todo lo que podía dar en el ring, pero su despedida aún tardó en sentirse como el fin de algo grande. No sé si me explico. O sea, hemos tenido momentazos con Taker en WrestleMania. En realidad, no solo en WrestleMania. Lo que quiero decir es que me pasa que sí siento que Taker merecía un retiro en un ring, dejando un último combate como un gladiador, como un ente, como la gran superestrella que siempre fue. Durante años, el Undertaker había sido una constante en WWE, un símbolo de lealtad y dedicación, compromiso y sobre todo respeto. Su ausencia dejó un vacío que nunca será llenado por nada ni por nadie. Shawn Michaels, el último showstopper. Cuando pensamos en Shawn Michaels, no es simplemente el nombre de una superestrella. Para muchos, el chico rompecorazones es el mejor luchador que haya existido en un ring. Shawn definió lo que significa ser un main eventer, un luchador capaz de robarse el show en cualquier momento, sin importar en qué parte de la cartelera estuviera. El segundo capítulo de su carrera fue tan brillante como el primero, si no es que más. Pero como todo en la vida, cada historia tiene un final, y ese momento llegaría para Shawn Michaels en WrestleMania 26, en el año 2010, cuando Shawn Michaels se enfrentó al Undertaker por segunda vez consecutiva en un WrestleMania. La estipulación era clara: si Michaels perdía, tenía que
retirarse. El año anterior, en WrestleMania 25, Shawn Michaels y Undertaker habían dado lo que muchos consideran el mejor combate en la historia de WrestleMania. La expectativa era altísima y cuando llegó el momento de su revancha en WrestleMania 26, todos sabíamos que sería un enfrentamiento épico, pero nadie estaba preparado para la despedida final del Showstopper. La lucha fue un verdadero espectáculo. Desde el primer minuto quedó claro que Shawn Michaels estaba dispuesto a darlo todo para mantener su carrera viva. Cada movimiento, cada salto, cada golpe estaba cargado de emoción. Los fans en el estadio y los que lo veían desde casa no podían apartar la vista. Era más que una lucha, era la historia de un hombre que se negaba a rendirse ante el paso del tiempo. Alguien que estaba luchando por su legado. Pero al final, ni siquiera el más grande de todos podía vencer al tiempo. Después de una agotadora batalla, Undertaker aplicó un devastador Tombstone Piledriver que terminó con la carrera de Shawn Michaels. El público estaba en shock. El silencio en el estadio de Glendale, Arizona, era profundo, mientras Undertaker cubría a Michaels para la cuenta de 3. Cuando la campana sonó y el combate terminó, la realidad se impuso. Shawn Michaels, el hombre que nos había dado tantas alegrías, que había sido parte de tantos momentos icónicos, estaba oficialmente retirado. El ring, que había sido su hogar durante más de 2 décadas, ya no lo vería competir de nuevo. Pero lo que hizo este momento aún más desgarrador fue la forma en que Michaels se despidió. A diferencia de muchos retiros forzados por lesiones o problemas fuera de control del luchador, Michaels se fue en sus propios términos. Sabía que era el momento adecuado y así lo aceptó con gracia. Se puso de pie en el centro del ring, miró al público que lo ovacionaba de pie y agradeció a todos con lágrimas en los ojos. El retiro de Shawn Michaels fue un momento de gran tristeza porque no solo estábamos despidiendo a un luchador, estábamos despidiendo a un hombre que nos había emocionado, que nos había hecho creer que todo era posible en el mundo de la lucha libre. Su capacidad para robarse el show, para crear momentos inolvidables, es algo que estoy hablando como Christian y no como Noah. Aunque Shawn Michaels dijo adiós al ring en 2010, su legado nunca desapareció. Michaels fue y siempre será Mr. WrestleMania, el hombre que y muchos más han mencionado a Michaels como una de las mayores influencias para ellos. La forma en que contaba historias en el ring, cómo controlaba el ritmo de la lucha y cómo siempre encontraba una manera de conectar con los fans es algo que pocos pueden replicar. El Showstopper dejó huella en WWE de una manera que nunca será olvidada. Y hasta acá el video de hoy. Gente, que no se note tanto lo tan fan que soy de Shawn Michaels, por favor. Nah, ese retiro sí me dolió de la vida y me sigue doliendo hasta ahora, pero la vida sigue. Déjame en los comentarios qué otro retiro fue igual de impactante o conmovedor. Yo quería poner a Edge y a Bryan acá, pero igual fue como que volvieron, así que te leo en los comentarios. Igual también siento que el retiro de Kurt Angle fue como que un poco triste por la forma en cómo se retiró y combatiendo contra Corbin. Nada en contra de Corbin, pero pues ustedes me entienden. No olvides suscribirte y darle like al video. Recuerden que si llegamos a la meta de 10.000 suscriptores a fin de año, se viene el super sorteo. Muchas gracias por el apoyo que le vienen dando al canal, en serio son increíbles. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este fue Noah y... Give me a hell yeah.